Muy buenas tardes a todos, amigos. Es un gusto saludarlos. Bienvenidos a su programa de Contexto Empresarial de Cajicón. Para mí es un gusto comentarles que tenemos un gran tema. A lo mejor no muchos conocen de él, pero es ya necesario conocer estos tipos de temas. Y bueno, para poder hablar de este tema, tenemos a un gran invitado. Tenemos con nosotros al doctor. Un momento. ¿Sí se escucha? Sí, Pero sí, tenemos al doctor Eric Bremen Mata, quien es doctor en economía y bueno, tiene una gran trascendencia eh, en este campo, tiene una gran experiencia profesional y bueno, él está acompañándonos hoy desde Costa Rica. Muy buenas tardes, doctor Eric. Muchísimas gracias. Es un honor para nosotros que nos acompañe el día de hoy en su programa de Contacto Empresarial. gracias Elizabeth. Muy buenas Bien, tardes a vamos con usted más cierto Roma 88.9 Noticias, la información que sirve. Ayer te también. estuve platicando con el apoyo de mi querido Memo Quevillé, que estuvo Alguien tiene el presente micrófono en abierto. este bloqueo en el periférico norte a la altura del Parque Naucali. ¿Puedo Hay un ayudar? rol. Listo. Bueno, Muchas gracias. bueno, como decía Elizabeth, muchas gracias por esta invitación a este espacio. Me encanta la idea de poder compartir un poco de mi experiencia. Un poco como justificando mi experiencia, porque estoy yo del lado del que va a hablar. Pues yo primero estudié finanzas, luego estudié cooperación internacional en Japón y finalmente hice mis estudios en el tema de sostenibilidad y trabajé por más de 20 años como director de proyectos de desarrollo sostenible para varias organizaciones, sobre todo de Europa. Y pues, ¿cómo lo puedo decir? Empíricamente me tocó, hace 15 20 años, me tocó empezar a asociar un desempeño financiero de un presupuesto, asociarlo a un impacto, ¿no? En aquel entonces, cuando comenzamos, no existían ni siquiera los objetivos del milenio, que se llamaban, y ahora se llaman objetivos de desarrollo sostenible. Y esto, pues yo he visto que ha avanzado más en los últimos 3 años que en los primeros 15 o 20 que estuve trabajando, ¿verdad? Entonces, por ahí comienza un poco mi experiencia. Y ya cuando empieza a estructurarse el tema de las inversiones responsables, pues me empiezan a involucrar la Bolsa Nacional de Valores en Costa Rica y a partir de ahí surge un poco toda mi experiencia. No sé, Elizabeth, si comienzo de una vez con el tema. Sí, por favor, que nos pudiera ayudar con el tema. No sé si pudiéramos guiarnos en algunas preguntas, doctor Eric, por favor. Ujú. Muchas gracias. ¿Quién determina qué es un financiamiento temático verde, social, azul? Sí, esa es una muy buena pregunta y tal vez es la parte más, de más sustancia de la conversación de hoy, ¿no? Em, los, eh, las inversiones responsables se les llaman temáticas porque se ajustan a un tema específicamente, ¿no? Y cuando uno registra, los que tenemos experiencia en los mercados bursátiles, pues hay lugares oficiales, no sé dónde será en México, supongo que será la Bolsa de Valores de México, donde uno registra las inversiones bursátiles, ¿no? Que pueden ser bonos, pueden ser titularizaciones. Cuando uno registra una inversión común y corriente, no temática, pues hay que seguir un formulario. Y cuando uno registra una responsable o temática, es exactamente el mismo formulario, solo que tiene que tener una sección donde el estructurador, como un no experto en el área, tiene que más o menos perfilar cuál será el impacto, sea social, ¿verdad? Sea verde en el caso si es ambiental, o sea azul en el caso que tenga que ver con la agenda relacionada con el agua, ¿verdad? Y ese primer marco de referencia es lo que orienta que un bono o una inversión, para ser más genérico todavía, un bono sea responsable o no. Ahora, se presta el dinero y se espera normalmente las prácticas internacionales recomiendan a los países es que se espere un primer año para ver cómo se comportó la inversión con respecto al marco de referencia que se presentó a la hora de registrar el bono, ¿no?
También es importante decir que las prácticas internacionales piden que a la hora de que se registre un bono temático vaya también con un criterio independiente, ¿verdad? A la hora de registrarlo. Al llevar un criterio independiente, y ese sí es un criterio experto del impacto que se va a lograr. Al final del primer año, pues normalmente las inversiones, sean o no sean temáticas, tienen que hacer reportes financieros. Y en ese reporte financiero normalmente tiene que haber un segundo reporte en referencia al marco de referencia que hizo el bono verde. Solo para darles una idea, el primer bono verde que nosotros registramos en Costa Rica, que fue una inversión privada, lo que se hizo con el dinero, me parece que hay otro micrófono abierto. Nosotros, el bono era un préstamo por 3.5 millones de dólares para cambiar dos calderas, que eran calderas de búnker, que es un combustible que genera gases de efecto invernadero, y se cambiaron estas dos calderas por una sola mega caldera de, de biomasa. Y la biomasa es acreditada a carbono neutral. Entonces nosotros, sabiendo que estas calderas se utilizaban 360 días al año, nosotros sabíamos de antemano que esas calderas generan 15.000 toneladas de CO2 a la atmósfera. Entonces, al cambiarlas por calderas a carbono neutral al final del primer año, como efectivamente se utilizaron 360 días al año, nosotros pudimos acreditar 15.000 toneladas de CO2 no emitidas a la atmósfera. Y eso lo tiene que hacer alguien previamente registrado en la bolsa con un criterio completa y totalmente independiente, si no, no es válido para cumplir con los estándares internacionales de bonos verdes. Entonces, la respuesta pues, es un poco larga, pero digamos de forma resumida es quien esté registrado en la bolsa para acreditar ese impacto. Claro, muy bien. Bueno, no sé, doctor, si podamos interactuar con nuestra audiencia, que alguien pudiera, no sé, compartirnos algo o si tiene alguna duda, por favor, si nos activan el micrófono o pudieran escribir en el chat, ya sea por Zoom o por Facebook, que también ya tenemos algunos conectadores. Sí, yo preparé a forma muy esquemática, obviamente podemos abrir el micrófono, me gusta más me gusta más el diálogo que el monólogo. Yo preparé de forma como muy resumida, digamos, un pequeño esquema de dónde surge todo esto, digamos, como un proceso cronológico de dónde surgen las inversiones responsables. Pero podemos abrir el micrófono, me gusta más la idea. Sí, muchísimas gracias. Bueno, yo creo que no hay ahorita ninguna duda. Doctor, no sé si podamos seguir. ¿Quién y cómo se acredita el impacto, ya sea verde, azul, social, de un financiamiento? Sí, eso, a ver, como les comentaba, cuando uno registra un bono, los bonos normales, antes de que existieran los bonos verdes, se les dicen bonos grises, pero eso no es oficial, ¿no? Eso es coloquial. Entonces, cuando uno registra un bono gris, pues tiene que estar dando reportes del desempeño financiero, ¿no? Por dónde, cómo va uno utilizando el dinero y el impacto que va logrando financieramente hablando. En qué momento devuelve uno el capital, en qué momento solo paga intereses. O sea, el desempeño financiero de un bono gris se le lleva muy bien el pulso. En el caso de un bono verde, tiene que haber registrado, en el caso de Costa Rica es en la Bolsa Nacional de Valores, que es donde se registran los bonos, los grises y los temáticos, tiene que haber registrado de antemano organizaciones independientes que miden impactos, sean estos impactos sociales o ambientales, ¿no? Entonces, por ejemplo, el caso que yo les comentaba de la caldera carbono neutral, nosotros buscamos una universidad que conocía de toda la temática de la ISO, estaba acreditado internacionalmente con la ISO de la carbono neutralidad, y esta se acreditó en la bolsa y fue la que nos dio el criterio independiente para registrar el bono, y es la que da o la que eventualmente va a dar los criterios conforme el bono va dando los reportes, que en el caso de Costa Rica son anuales. Hay algunos mercados donde hay reportes trimestrales o cuatrimestrales, pero en el caso de Costa Rica son anuales, entonces hay que solicitar a un criterio independiente experto ese impacto. Perfecto, doctor. Sí, muchísimas gracias. Doctor, a lo mejor aquí hay algunos.
Aquí nos comenta el abogado Vinicio. Buenas tardes a Sergio Pérez Muchísimas gracias. Mendoza. Abogado Vinicio Aizaga, muchísimas gracias. Bienvenidos a los dos desde Guayaquil, Ecuador. Muchas gracias por acompañarnos. Los comenta, los bonos verdes tienen beneficios tributarios. A ver, esa es una muy buena pregunta y eso va a depender de cada país. Cuando nosotros cuando nosotros lanzamos el estándar de bonos verdes en Costa Rica, lo primero que nos dimos cuenta es que los empresarios no estaban utilizando este método porque indirectamente era más caro. No, cuando uno registra un bono gris, tiene que hacer una calificación de riesgo, ¿verdad? Que tiene un costo. Y en el caso de un bono temático hay que hacer una calificación de criterio independiente, o sea que tenía un costo extra. Entonces eso desestimulaba a que muchos empresarios aplicaran a este tipo de financiamiento, ¿no? En Costa Rica se hizo un esfuerzo grande, fue casi un año del Departamento de Relaciones Públicas de la Bolsa Nacional de Valores y se logró que el Parlamento aprobara un beneficio tributario de todos los costos y todos los impuestos se reducen a la mitad cuando uno registra un bono verde, un bono temático, perdón. Entonces, ese es el caso de Costa Rica. Habría que hacer un estudio en cada país para ver cómo está la legislación de cada país, pero lo normal, nacen o surgen sin ese beneficio tributario. Y, digamos, para completarle la idea, no sé si Vinicio había pensado en el hecho, mucha gente piensa que un bono verde cuando uno accede a este financiamiento, las tasas y los plazos son mucho más beneficiosos y no siempre, no siempre. Algunas veces sí, algunas veces no. Hay muchos inversionistas institucionales, públicos, privados, nacionales, internacionales, que andan buscando este tipo de inversiones porque, bueno, gracias a la crisis asociada al COVID, ya hay estadísticas demostradas que los bonos temáticos o los financiamientos temáticos son mucho más resilientes a las crisis económicas. Entonces, muchos inversionistas andan buscando este tipo de instrumentos para invertir, pero no necesariamente se convierte en una mejor tasa y en un mejor, no necesariamente, quiero aclarar eso que quede muy claro, que no necesariamente se convierte en un mejor plazo o en una mejor tasa para el empresario que se endeuda. Y muchísimas gracias, ¿ah? Eh, Con mucho gusto. Quisiera agregar algo adicional. La corriente que existe ahora con respecto a los bonos verdes va cogido de la mano con los bonos catastróficos, que es la parte en la que estoy recién haciendo una investigación. De hecho, estoy estudiando justamente eso para poderme empapar y prepararme. Y ahí es cuando conozco pues, el tema de que hay la existencia de los bonos verdes, hay esta corriente, incluso en el Ecuador todavía se están asentando ciertas cosas, etcétera, ¿no? Pero más allá, bonos verdes versus bonos catastróficos, creería que están cogidos de la mano, el uno para mitigar riesgos o mitigar o reducir daños, ¿no? Y la otra, pues, para ayudar al planeta, la parte, como usted dice, ¿no? La parte ambiental, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿bonos verdes y bonos catastróficos van cogiditos de la mano? ¿Tienen la misma similitud para poder hacer análisis de riesgo? ¿Deben de cumplir con los mismos requisitos técnicos y legales? Bueno, Vinicio, lo primero que le tengo que decir es que yo tampoco he terminado mi estudio respecto a bonos catastróficos, entonces no los conozco a detalle, pero sí le puedo asegurar que como un bono verde o un bono azul o incluso naranja, cuando el proyecto va a invertir en temas culturales, se le llama bono naranja, así como el bono catastrófico, tiene que tener un marco de referencia sobre lo que quiere impactar positivamente, ¿no? Entonces, sí va, metodológicamente hablando, van de la mano, desde la perspectiva metodológica, son muy similares. Muchísimas gracias. Con mucho gusto. Muchas gracias. Y bueno, también hay una pregunta, doctor. Eh, Hola, buenas tardes. Soy estudiante y me gustaría saber cuáles son las mejores oportunidades para invertir. Pregunta Citlali Salinas. Muchas gracias, Citlali, por participar. Wow, eso es una muy buena pregunta porque la inversión va a depender de muchas variables, ¿no?
la liquidez que necesite uno, el mercado donde uno está trabajando o donde uno vive, ¿no? O donde uno va a invertir, los costos asociados al mismo, ¿no? Yo supondría, o sea, mi respuesta es, sobre todo las nuevas generaciones son muy conscientes al tema de lo que se llaman las variables económicas no financieras, ¿no? Que es donde surge el tema, donde surgen los bonos temáticos. Hay muchas empresas que miden su impacto, ¿no? Eso se llama análisis de materialidad. Y a partir de su análisis de materialidad sacan una estrategia de sostenibilidad, ¿verdad? Y eventualmente buscan un financiamiento para aumentar operaciones. Mi respuesta sería que busque inversiones que estén acreditadas, sostenibles, ¿no? No porque sean necesariamente más rentables, sino porque son más resilientes al tema de las crisis financieras, ¿verdad? Entonces, esa sería mi respuesta, una respuesta sobresimplificada. Muchas gracias. Le agradece también Citlali Salinas la respuesta, doctor Mucho Eric. gusto, Muchas Citlali. gracias. Y bueno, aquí en el grupo de WhatsApp del programa de contexto empresarial, me comentan que apenas están empapando de estos temas, pero que si pudiera ahondar más, especificar más sobre las características de cada uno de los bonos en sus colores. Sí, claro. A ver, aprovechemos el espacio para hacer un pequeño resumen histórico, ¿no? Sí, Normalmente, se toma como punto de partida para las inversiones responsables, que en aquel momento no se llamaban así, la famosa Cumbre de la Tierra en 1992 en Río. Ahí por primera vez la UNEP, que es el Programa de Naciones Unidas para el Ambiente, se reúne con una serie de actores muy importantes de la industria financiera y sacan algo que se llama UNEP FI, de iniciativa financiera. Y a partir de ahí empieza toda una estrategia para desarrollar las variables ambientales y sociales y de gobierno corporativo, que es realmente importante. Yo siempre, digamos, yo abogo mucho, como vengo del mundo del gobierno corporativo, yo abogo mucho que de la A, de la S y de la G, el más importante siempre es la G porque estructura toda la organización para que la A y la S tengan un impacto, digamos, ojalá positivo, ¿no? A partir de 1992, pues empieza a evolucionar todo este tema de las inversiones responsables y no había nada de colores. Em, Todo surge o todo nace como una simple estrategia, o como una simple práctica, ¿verdad? Tanto para la administración de activos como para las decisiones de inversión, ¿verdad? Y lo único que hace, y eso sigue siendo igual, es complementar las técnicas tradicionales financieras, ¿verdad? Pero estamos hablando de 1992, ¿verdad? Obviamente, pues eso es una forma muy lineal de ver la historia. Cuando uno, pues, se abre un poco, digamos, la perspectiva, ya se da cuenta, por ejemplo, que la sociedad de cuáqueros en Estados Unidos, ya en 1758 le prohibió a la comunidad, a su propia comunidad, comercializar con esclavos, ¿verdad? Entonces ya eso es inversión responsable eso se le llama inversión filtrado negativo, cosas en las que uno no quiere invertir, ¿verdad? Ok, entonces estamos hablando de 1992. Las primeras estrategias se concentraban simplemente en reducir el riesgo, ¿verdad? Es decir, no voy a invertir en empresas, proyectos o productos que tengan un riesgo grande. La gente dejó de invertir en tabaco, en empresas de armas. Entonces, eso es un filtrado negativo. Obviamente, pues la estrategia siguió avanzando en el tiempo y se empezó a enfocar ya no en excluir empresas, productos o servicios, sino en evitar desempeños ambientales y sociales pobres, ¿verdad? Pero la estrategia siguió avanzando y ya se concentra más en integrar buenos desempeños ambientales y sociales. Luego ya de una forma más madura, que yo creo que es donde estamos empezando a llegar en América Latina apenas, es lo que se llama un activismo accionario, donde los dueños de la empresa, los dueños de las acciones de la empresa, pues ya son mucho más activos en exigir impactos positivos sociales y ambientales, ¿no? En este momento yo soy miembro independiente de una institución financiera regulada en Costa Rica y tengo, digamos, hago
hago una abogacía, un lobby, porque la empresa pues mida sus impactos, la organización financiera mida sus impactos, y no lo estoy diciendo desde el punto de vista, digamos, muy romántico, como qué bonito no tener impacto ambiental, no, no, sino, digamos, en el sentido más capitalista de generar un retorno sobre, o asegurar un retorno sobre una inversión, ¿no? Nos dimos cuenta que una cartera, hay una parte importante de la cartera que está en productos agrícolas, y si nos afecta mucho el cambio climático, estos productos agrícolas se pueden perder y un porcentaje importante de la cartera podría no pagar sus deudas. Entonces, si ustedes ven, no estamos hablando de cosas románticas ni superfluas, estamos hablando de persistir en el tiempo, ¿no? Que es el último eslabón de una estrategia de sostenibilidad, ya lograr un impacto sobre la sociedad, ¿verdad? Lo que yo sí puedo decir después de haber recibido, digamos, algunos reconocimientos en el tema de inversiones responsables, inversiones temáticas, es que las malas prácticas, o más bien la ausencia de buenas prácticas en materia ASG, hace que hace, dificulta a las organizaciones perdurar en el tiempo. Entonces, no es al fin y al cabo, digamos, repito, creo que es la tercera o cuarta vez que lo digo, no se trata de persistir, de algo romántico que no tiene un retorno, sino todo lo contrario, sino de persistir en el tiempo. Entonces, ese es un poco como el contexto histórico cronológico de dónde surgen las inversiones responsables, ¿no? Y más recientemente podríamos hablar de unos 5, 6, tal vez 7 años máximo, máximo, pues empezamos a hablar de bonos temáticos, ¿verdad? Bonos verdes, bonos azules, bonos naranja, que es la naturaleza de la pregunta que me hicieron, Elizabeth. Cuando la inversión tiene un impacto ambiental positivo, se le llama un bono verde. Aquí hay muchos tonos, ahorita vamos a entrar en ese detalle, pero es un bono verde. Cuando tiene un impacto sobre una parte de la sociedad muy específica, es un bono social, ¿verdad? En este momento me están invitando a participar de una consultoría de una empresa que se especializa en dar créditos a pymes de mujeres. Son solo pymes, pequeñas y medianas empresas de mujeres. Entonces, usted puede tener un impacto social muy fuerte. Entonces, estamos empezando a estructurar el marco de referencia para medir ese impacto, ¿verdad? Como les comentaba, cuando lo que se está invirtiendo cuando en lo que se está invirtiendo son proyectos culturales, pues normalmente se le llaman bonos naranjas, ¿no? Y el bono azul es cuando el impacto que se espera del desempeño financiero se asocia con gestión del agua o asociado a los recursos marinos, ¿no? Por ejemplo, empresas que se encargan del abasto de agua, uno invierte en ellas y ellas utilizan ese dinero para ser más eficientes, para mejorar el desperdicio o para tratar los desechos, las aguas grises, ¿verdad? Eso es típicamente un proyecto azul. Un proyecto azul también, nosotros hace como 2 años diseñamos un proyecto de pesca responsable. Lo diseñamos para una ONG. La ONG todavía no lo ha puesto a funcionar, pues por razones internas, ellos tienen sus propias razones, ¿no? Sin embargo, cuando este instrumento financiero innovador empiece a funcionar y a estimular la pesca responsable, eso típicamente es un proyecto de bono azul. Ahora, solo quiero hacer una pequeña aclaración respecto a los marcos de referencia, ¿no? Los marcos de referencia son cada vez más precisos y creo que el mercado va a ir avanzando a que sean cada vez más precisos. Entonces, en esa precisión, en este momento nosotros tenemos el conocimiento para decir que un bono verde, digamos, puede reducir cantidad de CO2 emitido a la atmósfera, ¿no? O también puede ser el ejemplo que dije de gestión del agua, o también puede ser de reforestación comercial. Esos son proyectos típicos verdes. Pero si se utiliza el marco de referencia específico, un bono verde puede ser todavía más específico y ser un bono climático por el tipo de impacto que tiene. Les hago la aclaración típica que siempre hago. Invertir en una hidroeléctrica para generar energía renovable. Eso es típicamente un bono verde, ¿verdad? Pero por el marco de referencia que el Climate Bond Initiative, que la iniciativa de bonos climáticos tienen, ellos dicen que una energía es renovable y climáticamente ambientable cuando la cantidad de CO2 por kilovatio producido es muy baja.
Y en el caso de las hidroeléctricas no cumplen esa cantidad de CO2, no llegan a cumplir con el marco de referencia que ya establece el Climate Bond Initiative. Eso lo cumplen, por ejemplo, energías solares térmicas, solares fotovoltaicas y eólicas, ¿no? Al final todas son del sol, pero diferentes expresiones, ¿no? Entonces, esos proyectos sí cumplen con el marco de referencia climático y son bonos verdes. Entonces, podemos decir que un bono verde puede o no puede ser climático. Entonces, es importante tener claro ese marco de referencia, sobre todo a la hora en que uno va a estructurar un proyecto, ¿no? Yo he trabajado como estructurador, pero hay empresas que lo que buscan es ese marco de referencia para invertir, porque son inversionistas responsables y necesitan hacer reportes anuales. Entonces buscan el marco de referencia, ven los impactos esperados y ahí ponen el dinero. Es muy preciso, Elizabeth, compañeros. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Sí, ya me comentan que ya va quedando un poco más claro y Bueno, agradecen también las respuestas. Muchísimas gracias. Doctor, otra pregunta. ¿Existen prioridades ambientales o sociales a financiar? sí, la respuesta, digamos, esa es una muy buena pregunta y la respuesta claramente, una vez más, va a depender de cada país. Digamos, tenemos una agenda global, ¿verdad? Que se llaman los Objetivos de Desarrollo Sostenible que podrían, ¿ve? Condicional simple, podrían ser las prioridades de cualquier país, ¿verdad? Son 17 objetivos. Si uno entra a los objetivos y los desagrega, o sea, da clic en uno de los objetivos, va a ver que hay claramente se desagrega en varios objetivos. Entonces, podríamos decir que de forma global, esas serían las prioridades, ¿verdad? Recordemos que antes de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, por allá del año 2005, ya se generó antes que nada, una agenda, si mal no recuerdo, fue el 2005, se generó una agenda global de eficiencia para la ayuda al desarrollo. Entonces ya, digamos, hay una agenda previa que dice que la forma en que se utiliza el dinero tiene que ser eficiente, ¿no? Y a partir de ahí es que surgen los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que fueron los primeros, que se vencieron en el 2015 y después en el 2016 sacamos los objetivos de desarrollo que tenemos ahora, que es la Agenda 2030. Sin embargo, esta es solo una agenda global. Normalmente los países también tienen sus propias agendas que pueden o no pueden estar alineados con las agendas globales. Solo les doy un ejemplo. Nosotros en Costa Rica tenemos lo que se llama la Estrategia Nacional de Descarbonización, que analiza 10 áreas de la economía costarricense donde debería de enfocarse los esfuerzos para cumplir con los compromisos climáticos que tenemos como país, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue lo que hice yo como digamos, mi área de expertise? Pues es las finanzas responsables, las finanzas para la sostenibilidad. Entonces yo, digamos, contratado por el Fondo de Naciones Unidas para los ODS, lo que hicimos fue agarrar esta agenda junto con otra. Esta agenda es de largo plazo, más o menos son 50 años, 30 años de implementación. Hay otra de desarrollo territorial, ¿verdad? Que tiene aproximadamente otros 30 años de implementación. Entonces nosotros lo que hicimos fue agarrar estas 10 áreas de la Estrategia Nacional de Descarbonización y hacer un análisis en retrospectiva para saber, digamos, si nosotros queremos tener un transporte sostenible, ¿verdad? Entonces nosotros sabemos que en Costa Rica, me voy a inventar los números, aquí no puedo hablar de memoria, no tengo tan buena memoria. Nosotros decíamos, ok, si para el 2030 tenemos que tener 1000 taxis verdes, ¿verdad? 1000 taxis eléctricos. Entonces, ¿qué tengo que hacer un año antes del 2030, en el 2029? ¿Qué tengo que hacer antes del 2028? ¿Qué tengo que hacer antes del 2027, antes del 2025? Eso es un análisis de retrospectiva, de backcasting en inglés, para establecer una estrategia y saber exactamente en qué momento hay que financiar qué para lograr esa meta. Y esa meta se alinea claramente, eso es una meta nacional, pero esa claramente se alinea con los compromisos país de la Agenda Climática Global y con algunos compromisos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Uno los puede alinear, ¿verdad? Pero sí, la respuesta es que sí hay
claramente globales y nacionales, objetivos sobre los cuales invertir. Perfecto, doctor, muchas gracias. ¿Y cuáles son las principales ventajas de este tipo de financiamiento? Bueno, ya lo habíamos comentado. Mucha gente confunde los bonos verdes o los bonos sociales con dinero que no hay que pagar o que no hay que devolver. Y eso, digamos, claramente me pasa mucho más seguido de lo que yo desearía. Que yo le digo a la gente, primero tenemos que ver si tenemos un bono gris. Y si tenemos un bono gris, pues entonces vemos con qué objetivos podría cumplir para ver si es verde o es social o es azul, ¿no? En términos generales, podríamos decir que hay inversionistas, sobre todo internacionales, en América Latina no tanto, los mercados de inversionistas institucionales, públicos y privados no están tan desarrollados en América Latina, en algunos países más que en otros, digamos, países como Brasil, que tiene un mercado bursátil grande, Chile, Colombia, México, sí tienen mercados bursátiles grandes y podrían haber inversionistas institucionales que podrían flexibilizar sus tasas y sus plazos siempre dentro del mercado, pero podrían flexibilizarlo con tal de llegarle, con tal de invertir en este tipo de financiamiento. Pero el principal beneficio, sin lugar a dudas, y está estadísticamente comprobado, es que son mucho más resilientes en épocas de crisis. Ese es el principal beneficio. Eso es un beneficio para el inversionista más que para el empresario que recibe el financiamiento, pero sí es un beneficio. Una pregunta. Sí, adelante. eh, Costa Rica tiene más aproximadamente 5 millones de habitantes, ¿no? Exacto. Eh, Todas estas personas tienen la capacidad de acceder con facilidad a estos tipos de bonos, o solamente es para las grandes industrias o para las grandes empresas, o enfocada a las que tienen a personas con capacidades de ingresos muy altas. Sí, esa es una muy buena pregunta, Vinicio, y yo creo que siempre hay que verlo todo en referencia, digamos, todo es relativo, ¿verdad? Si usted compara si usted compara el parque industrial ecuatoriano con el costarricense, el parque industrial de Costa Rica es reducido y es poco profundo, ¿no? Comparado con el de Ecuador, ¿verdad? El de Ecuador yo diría que es un poco más grande y hay mucho más encadenamientos productivos a lo interno de la producción de la industria ecuatoriana en general. Entonces, la respuesta que le voy a dar va más orientada hacia lo que sucede en Costa Rica a Sí, que lo sí. que podría suceder en Ecuador. Lo que le puedo decir es que los bonos que se han registrado en Costa Rica, los bonos privados han sido bonos muy pequeños que le resultan poco atractivos a los conglomerados financieros grandes, los bonos privados. Y los bonos públicos que se han registrado, que han sido unos 7 o 8, los han registrado precisamente los conglomerados financieros para invertir en proyectos grandes, grandes en términos de Costa Rica, ¿verdad? Entonces, al final, digamos, la metodología le está llegando más al empresario grande y mediano que al empresario pequeño, ¿no? Entonces, digamos, en lo que va del año ya me han contactado varias organizaciones sin fines de lucro, varios organismos internacionales para ver cómo podríamos desarrollar instrumentos financieros innovadores para llegarle a ese pequeño empresario, ¿verdad? Ese pequeño industrial que no tiene el músculo financiero digamos, estructurar un bono de 1 millón, 1,5 millones de dólares. Eso está empezando a desarrollarse. Yo supondría que Ecuador tiende más tiende más a parecerse a Colombia en el tema de la profundidad y amplitud del parque industrial. Sí, la pregunta, la comparación es que hago es porque veo que en Costa Rica veo, de lo que veo en noticias, YouTube, informes, tu presentación incluso, de que hay una expansión económica muy acelerada, muy buena, con buena expectativa, es decir, buena inversión, buen rendimiento, ¿no? En Costa Rica. Por eso. Sí, pero es que eso es muy relativo. Digamos, hoy salió en las noticias en Estados Unidos que uno de las empresas que creo que es el Bank of America,
la sección de inversión de Bank of America está llamando a Costa Rica el jaguar de América, comparándolo con los tigres de Asia, ¿verdad? Sin embargo, Es cuando correcto. le, sí, sin embargo, cuando leí digamos, la justificación de llamarlo así, está muy relacionada toda la producción sobre todo de ciencias, de industrias de ciencia de la vida, pero toda esta producción se está dando mayormente, no únicamente, pero mayormente en zonas francas y toda para la exportación. Entonces, ahí quien está invirtiendo las grandes cantidades de dinero son las mismas transnacionales. No, ellos no necesitan financiarse en el mercado costarricense. Y para una transnacional, digamos, americana, de Norteamérica, o para una transnacional, no sé, japonesa, para una transnacional de Europa, el mercado financiero, el mercado bursátil de Costa Rica es exorbitantemente caro comparado con los de ellos, ¿no? Gracias, ¿ah? Muy interesante. Sí, 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 el tema da para conversar varias horas. Sí, justamente, y también una participante del grupo de contexto empresarial pregunta, Lena, muy buenas tardes, yo soy estudiante de compliance y gestión de riesgos. Me queda un poco más claro, esto tiene profundidad derivado de empresas socialmente responsables, sostenibilidad, sustentabilidad y buenas prácticas. Sí, y como estudiante de compliance, lo más importante creo yo que es que sepa que las NIF, las normas financieras internacionales, ya tiene la S1 y la S2 que habla de los disclosures, de dar información asociada a la responsabilidad, ¿verdad? Pero, a ver, digamos, la S1 y la S2 llega como al final de la foto, ¿no? Porque la empresa tuvo que haber hecho un esfuerzo grande de no menos, o sea, lo que yo me imagino es que no menos de 24 o 36 meses de esfuerzo para poder hacer un disclosure de sostenibilidad de acuerdo a la S1 o la S2, ¿no? Porque como les comentaba desde el principio, este es un tema de riesgos. Hay que verlo como un tema de riesgos, ¿verdad? Entonces, por eso era que yo les decía que en el tema de ASG, la más importante es la G, porque es el gobierno corporativo desde donde se tienen que ver los riesgos, ¿no? Es esa responsabilidad fiduciaria la que tiene que asegurarse que la parte ejecutiva de la organización sea, sea proactiva en la gestión de los riesgos. Y en una parte de los riesgos tienen que ser los ambientales y los sociales, ¿verdad? Pero entonces, si pudiera desarrollar, como lo sugiere la S1 y la S2 de la NIF, si pudiera desarrollar toda una política de sostenibilidad, pues ya empieza a transversalizarla y en cuestión de 24 meses, 12, 24 meses, ya puede hacer reportes de impacto positivo ambiental y impacto positivo social. Sí es importante tener bien claro eso, que esto es un tema de riesgos. Claro, muchas gracias. Elena le agradece la respuesta y hace un comentario más, si también va ligado directamente con gobernanza. Sí, por eso es que la frase es ASG, ambiental, social y de gobernanza. Y el tema es que, digamos, hay que usar gobernanza como el término más amplio, ¿no? A mí me gusta ser un poco más específico y hablar de gobierno corporativo, ¿no? Como ese conjunto de reglas que estructuran la gestión, la dirección de una empresa. Gobierno corporativo desde, digamos, desde gestión desde el nivel más alto, ¿no? Entonces, si hay una estrategia, si la junta directiva, hay un acuerdo de junta directiva que dice que va a desarrollar una política de sostenibilidad y a partir de esa política de sostenibilidad, un marco de referencia para la gestión de sus activos, entonces ya sí se puede hacer, sí se pueden hacer reportes, digamos, al menos anualmente, ¿verdad? Pero sí es un tema por mi trasfondo profesional, es un tema meramente de gobierno corporativo, así yo trato digamos, de venderlo en las organizaciones, en los órganos colegiados donde yo llego, digamos, a asesorar. El tema es que como los órganos colegiados que yo asesor, pues no son solo empresas,
no son solo sociedades anónimas. Actualmente estoy asesorando a una cooperativa. En una cooperativa no hay capital social, ¿verdad? Entonces es un voto, es una persona, es un voto. Entonces, las reglas de gobierno corporativo, no hablemos de sostenibilidad, solo de gobierno corporativo, son todavía más importantes en una cooperativa, ¿verdad? Por ejemplo, en las instituciones públicas, en Costa Rica, solo para dar un ejemplo, eh, hay muchas instituciones descentralizadas que tienen órganos que son dirigidos por órganos colegiados y en ese órgano colegiado hay, digamos, 9, 11 o 13 personas que representan diferentes estamentos, digamos, de la sociedad costarricense, ¿verdad? Entonces hay que saber cuáles son las reglas con las que ellos llegan a participar, a qué estamento representan, ¿verdad? Y a partir de ahí generar toda una estrategia de sostenibilidad que se transversalice, digamos, a todo el nivel ejecutivo. A nivel de gobierno corporativo, se da la orden, se da la política y se transversaliza a todo el nivel ejecutivo. Sí es un tema 100% de gobernanza y quiero hacer una aclaración también, Elizabeth, que esto no es infalible. Nada de lo que podemos desarrollar es infalible, ¿no? Recordemos que Parmalat, la famosa empresa de productos lácteos italiana, quebró por una mala gestión de gobierno corporativo 2 o 3 meses después de haber recibido un premio por su buen gobierno corporativo. Justamente. Sí, ya se da cada caso, ¿verdad? Que uno ni siquiera Ujú, se puede imaginar. Pero bueno, muchísimas gracias, doctor. También le agradecen su respuesta y me parece que hay un último comentario. ujú, Eh, Carlos comenta, yo también soy estudiante de compliance y gestión de riesgo, estoy estudiando una maestría. Comenta, muy interesante el tema. Entiendo entonces, ay, espérame, tanto que se está perdiendo ya no lo veo. Doctor, hay una expresión que dicen que estos bonos se los dominan el casino de la naturaleza, porque es pura apuesta. Eh, bueno, todos los bonos son pura apuesta, ¿no? Sin Bueno, sí, embargo, todo el riesgo es una apuesta, sí. sí, digamos, ya dejemos el tema, dejemos el ámbito profesional y déjeme, digamos, deme la oportunidad de entrar en el ámbito meramente académico, meramente teórico, ¿no? Pues mi área de investigación es precisamente el cuestionamiento, sobre todo a nivel conceptual, de lo que es sostenibilidad, ¿verdad? Y hay muchos críticos que hablan que los bonos verdes lo que lograron fue, lo que están logrando es lograr sacar de la naturaleza un beneficio como nunca antes se había logrado hacer. Esa es una crítica muy profunda que hay que analizar, ¿verdad? Y debemos recordar que hay muchos recursos naturales que están en manos de pueblos originarios, ¿verdad? Que los pone a ellos muy en riesgo. Entonces, son temas, digamos, yo no acepto una consultoría así nomás. Siempre estoy pensando en las implicaciones, dónde me puedo ver inmerso, ¿verdad? Tratando de evitar, digamos, escándalos o estar en medio de cosas tal vez que son muy cuestionables. Pero sí, hay que tener ese cuidado. Sí, eso lo hago por cuanto ese criterio lo utilizan muchísimos con respecto a los bonos catastróficos y hacen Sí, referencia de manera general, ¿no? Por eso es que le ujú. comparto este criterio. Sí, muchas gracias, Vinicio, por ese comentario. Muchas gracias. Ya encontré otra vez la pregunta. Una disculpa. Comenta. Entiendo que entonces de primera instancia va dirigido a empresas grandes y no a medianas o pequeñas. Me gustaría más estudiar sobre estos temas. ¿Qué literatura me sugiere buscar, estudiar? Muchas gracias. Qué buena. Sí, bueno, ya le voy a dar, mientras conversamos, voy abriendo tengo un documento. Es que hay un libro que es seminal, son como 200, 300 páginas, es relativamente pequeño. em, y es seminal respecto
Aquí está. Bueno, ya les doy el nombre. Em, sí está, bueno, todos los bonos, en general los bonos grises están orientados a las grandes empresas, porque las grandes empresas son las que pueden correr con los costos asociados a la emisión de un bono. Como les comentaba, al menos en Costa Rica, estoy seguro que en mercados más grandes puede ser más barato, pero al menos en Costa Rica hay que estructurar el bono y hay que pagarle al estructurador, ¿verdad? Una vez estructurado el bono, pues hay que hacer una calificación de riesgo y hay que pagar la calificación de riesgo. Y después que se tiene el bono, se le pagó al estructurador, se pagó la calificación de riesgo, pues todavía queda el criterio ambiental, ¿verdad? O social. Entonces estamos hablando de tres grandes pagos que hay que considerar. Las grandes empresas, usualmente, esos pagos no significan mucho para las grandes empresas, pero las medianas y las pequeñas sí ya es mucho más difícil. Por eso es que hay una serie de organismos internacionales en Costa Rica que me están, digamos, invitando a una serie de reuniones para ver si se podría generar un instrumento financiero que ayude a que las pequeñas empresas puedan accesar a este tipo de fondos. Típicamente lo que voy a decir es cierto solo para Costa Rica, para otros mercados no creo que sea así, pero digamos, para que justifique un bono verde tendremos que estar hablando de más de un financiamiento de más de $2 millones. Cuando hay empresas pequeñas y medianas que tal vez todo su capital y patrimonio pues son medio millón o $1 millón, ¿verdad? Entonces no van a llegar a ese tipo. Pero si en el mercado financiero hubiesen instrumentos ya registrados por las mismas instituciones financieras que pudiera prestarle mucho menos cantidad a un a un costo diferente, se podría pensar en ayudarlos en financiamientos de 100 de $250,000, ¿verdad? A unos costos mucho más asequibles. Muy bien, doctor Eric, muchísimas gracias. También le agradece, Carlos, la respuesta y me pregunta que dónde pudieran seguirlo en redes sociales si es que llega a publicar algún documento, algún artículo, alguna aportación. Sí, bueno, muchísimas gracias. Yo soy bastante, ya normalmente paso muchas horas frente al computador, entonces trato de evitar un poco las redes sociales, pero me pueden encontrar pues en la única que utilizo, ¿no? Utilizo LinkedIn. Ahí me pueden encontrar como Eric Brenes Mata. Y ahí publico cosas asociadas al trabajo. Digamos, no específicamente, trato de publicar cosas más asociadas con el tema de investigación. Yo investigo más temas de sostenibilidad y alternativas al desarrollo en desarrollo medido en términos occidentales. Trato de publicar un poco más de eso. Eso sí, cuando me contratan para una investigación o para estructurar un proyecto de inversión innovador, eso sí trato de comunicarlo, porque yo sí sé que anda mucha gente buscando esa información. Recuerdo que cuando publicamos que habíamos estructurado un bono para pesca responsable, se nos acercó mucha gente de un banco de Ecuador, y al final el Banco de Ecuador emitió el bono primero que nosotros en Costa Rica. Entonces sí, LinkedIn ha resultado bastante interesante para promover este tipo de instrumentos. Que por favor me busquen, yo encantado. Claro, muchas gracias. Y comenta justamente por eso, cuando leí sobre el tema del programa y le pareció bastante atractivo, no conocí a alguien más que hablara sobre estos temas y le manda muchas felicitaciones y le agradece todas las respuestas que le ha proporcionado. Muchísimas gracias. Con mucho gusto, Elizabeth. Tengo que decir que en la región hay pocas capacidades. Yo no me considero, digamos, que lo sé todo. Además, esto es algo, como le digo, en los últimos 5 años yo he visto que ha avanzado más que en los primeros 15 años que trabajé con esta organización era una fundación holandesa que trabajaba en desarrollo rural. Entonces yo me responsabilizaba por hacer el presupuesto anual, mandarlo a Holanda y después tenía que ir haciendo reportes semestrales del impacto de lo que lográbamos con el financiamiento que recibíamos de Holanda. Entonces, me acostumbré a ligar un desempeño financiero con un desempeño social y ambiental, ¿verdad? Pero eso estoy hablando de 2004, 2005, ¿no? Eh,
y ver cómo, digamos, apoyar a la bolsa, a la Bolsa Nacional de Valores en Costa Rica, sacar el bono verde, ver que hay todo una lógica global tratando de empujar esto, pues sí, sí, me ilusiona mucho, pero sí tengo que decir, al menos en Centroamérica hay muy pocas capacidades y constantemente me están invitando a dar clases o a dar charlas de este tema para que más gente se involucre, más gente se acredite. Hay acreditaciones de inversiones responsables que también valdría la pena considerar. Claro que sí. Muchísimas gracias, doctor. Y bueno, ya ve que el tiempo se nos va rapidísimo, es un gran tema, la verdad, como bien comenta, para una plática a lo mejor un poco más extensa, ahondar más en estos temas y bueno, que no sea la única ocasión que nos acompañe, que nos siga compartiendo toda esa experiencia, todo ese conocimiento que usted tiene. ¿Algún Con mucho gusto. comentario pudiera regalar al final, por favor? Bueno, yo lo que diría es que no dejen de investigar porque como he dicho ya varias veces, eso es un tema que está cambiando mucho. Las tecnologías de la información y la comunicación ha hecho que los marcos de referencia evolucionen, ¿verdad? Entonces ya casi que en tiempo real podemos acreditar impacto. Solo para que se hagan una idea, el año pasado diseñamos al cierre, el año pasado, en noviembre del año pasado, diseñamos un instrumento financiero para que un empresario de buses comprara 200 buses eléctricos y existía la posibilidad, al final no lo diseñamos dentro del instrumento, pero existía la posibilidad de que cada kilómetro que el odómetro de los buses eléctricos marcara se pusiera online, ¿verdad? Completamente, digamos, encriptado, completamente seguro, y cada kilómetro que ese bus eléctrico recorriera, al ser sustituido por uno de diésel, pues son toneladas de CO2 que no van a dar a la atmósfera. Y eso es algo que se puede vender a 80 o $90 en el mercado global. Entonces, esto está cambiando mucho y muy rápido. Mi comentario final es impulsarlos a que estudien, a que piensen, a que reflexionen sobre qué podrían hacer, qué innovador podrían hacer, qué marcos de referencia podrían generar, porque realmente es muy gratificante saber que uno, digamos, con una inversión, pues está dejando de contaminar, aunque sea poco, pero ese es el aporte de cada uno de nosotros. Muchísimas gracias, doctor. Y bueno, aquí tenemos varios compañeros de una maestría en compliance, gestión de riesgos, que comentan que cuando lo vamos a volver a invitar al programa, que están muy contentos con su participación y Con que mucho pudieran gusto, sobre estos Elizabeth, y temas. como le comentaba, yo prefiero mil veces las conversaciones que los monólogos. Los monólogos a veces aburren mucho. Muchísimas gracias. Bueno, Sergio Pérez también me manda agradecimiento y felicidades. Muchas gracias, Sergio Pérez, por acompañarnos. El programa está aquí con nosotros y la verdad es que tenemos varias felicitaciones aquí en el chat, en el grupo, por su aportación. Comentan que es un tema que, pues, la verdad, no lo habían escuchado, muy interesante a estudiar y es un nuevo campo de acción para muchos profesionales Ujú. mejores prácticas corporativas y las nuevas inversiones que hay con temas de empresas socialmente responsables. Muchísimas gracias. Le agradezco muchísimo, doctor Eric. Le agradezco. Un gran programa que nos comenta. Muchas gracias a todos por su atención. Doctora, a Muchas usted gracias. muchas gracias también, muy agradecido. Buenas tardes y buenas noches. Buenas Claro noches, que sí. Elizabeth. Muchas gracias. Gracias a todos por acompañarnos, a nuestro gran equipo de Cafecón. Y bueno, nos vemos el próximo programa. Y doctor Eric, espero que no sea la única ocasión que nos acompañe. Nos vemos en el próximo programa de Contexto Empresarial. Muchas gracias a todos y que pasen una excelente noche. Gracias, Hasta buenas luego. noches. Hasta luego. Gracias.